Muchas veces nosotros nos encontramos en un lugar donde es zona de incredulidad, pero a veces no nos damos cuenta. A veces vivimos en una zona de incredulidad sin darnos cuenta que estamos caminando en una incredulidad en nuestra vida. Y quiero leerte lo que dice Marcos capítulo 9. Versículo 14 dice, cuando regresaron a donde estaban, los demás discípulos vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes. Si tienes un hijo que te rechina los dientes, lo más probable es que necesita liberación. Y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hasta ahí oramos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Y Espíritu Santo, ven, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Y ayúdame a compartir tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en esta historia vemos a los maestros de la ley, a los religiosos, vemos a los discípulos de Jesús, vemos a un padre que está desesperado, que tiene un hijo enfermo que se convulsionaba, y vemos a una multitud de gente que hay ahí. Y lo más probable es que lo que vemos aquí es que están reclamando y están peleando los religiosos con los discípulos. Y siempre vas a encontrar que hay una pelea. Siempre que se juntan religiosos con discípulos de Jesús, siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber desacuerdo, siempre va a haber un problema. Y lo más probable es que ellos estaban alegando, a lo mejor es que si lo hubieras hecho de esta manera, si hubieras orado de esta manera, si a lo mejor hubieras llevado este protocolo y hubieras orado de esta o de esta forma, este joven hubiera sido sanado. Y tú te das cuenta cómo el padre viene con los discípulos y los discípulos se ven incompetentes al no suplir la necesidad que el padre tenía. Y eso me lleva a pensar muchas veces, pienso en los discípulos y pienso en la iglesia.
Porque cuántas veces la gente ha venido a la iglesia en busca de una respuesta a la necesidad o a los problemas que ellos tienen, y como iglesia nos vemos incompetentes en no poder suplir a la necesidad que ellos tienen. ¿Por qué? Por estar peleándonos muchas veces a ver quién tiene la razón, por estar peleando asuntos doctrinales, por asuntos en la manera que se tienen que hacer la iglesia, a ver quién tiene esto, quién no tiene el otro, cómo se tienen que llevar las cosas. Pero vemos a que la gente viene en busca de una respuesta, pero la iglesia se ve incompetente para poder suplir la necesidad que la gente tiene. Nos hemos olvidado de mostrar la gracia, mostrar la misericordia, tener compasión del perdido. Y eso me lleva a pensar en la historia de aquel paralítico, el paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericordia, casa de piedad. Y ese paralítico tenía 38 años en un lugar, en una casa de piedad, en una casa de misericordia, en buscando una respuesta a la necesidad que él tenía. Sin embargo, no lo encontraba en ese lugar. Y sin embargo, tú ves a la multitud como espectadores, viendo cómo los religiosos con los discípulos de Jesús están peleando, y tú ves a la multitud que representa a la sociedad y al mundo viéndose a ver quién tiene la razón, si tiene la razón el cristianismo, tiene la razón los testigos de Jehová, tiene la razón los católicos, tiene la razón esto. Y ninguno de los religiosos que tú ves ahí está supliendo a la necesidad y al hambre que el Padre está teniendo. Y tú ves que hay un reclamo de parte del Padre, y de repente llega Jesús y ves a un padre molesto de que dice: ¿quién me va a ayudar? Tengo un hijo que se convulsiona desde nacimiento. Tengo un hijo que ha caído en el agua y lo he sacado casi ahogado en algunas ocasiones. ¿Quién me va a ayudar?, está diciendo el padre. Está enojado, está renegando, está reclamando. Y de repente llega Jesús también molesto y ve a los discípulos y le dice: ya me tienen cansado, ¿hasta cuándo les voy a estar con ustedes? Tú ves un ambiente de reclamo, en un ambiente que están reclamando. Ves discípulos peleando con religiosos a ver quién tiene la verdad, quién es la iglesia más relevante, quién tiene el otro, quién tiene más gente. Pero nadie supliendo la necesidad de un padre que tiene un hijo que está convulsionando. Y de repente el padre está reclamando a Jesús. Como muchas veces hemos tomado la actitud nosotros de venir a reclamar y decir: es que nadie me ha ayudado. He venido a la iglesia, he estado en esta iglesia, he estado en tal curso, en tal otro curso, y nadie me ha ayudado. Y tomamos una actitud de reclamo. Y sin embargo tú ves a este padre que está totalmente enojado, está angustiado. Y de repente de pasar en una actitud de reclamo, pasa a una actitud totalmente diferente. Él está reclamándole a Jesús: Jesús, nadie me ayuda, nadie me está ayudando a mí. He ido con tal persona y no me ha ayudado. Vine con tus discípulos, vine a la iglesia y no me ayudan. Mi hijo está convulsionando y tiene desde que era pequeño. Pero de repente dice el papá: pero la verdad es que ni yo creo. Ni yo creo que él pueda ser sanado. Ni yo creo que las cosas puedan ser diferentes. Está pasando totalmente angustiado. Versículo 20 al 24 dice: así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. El padre, escucha, hay la incredulidad
Escucha, lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el temor. Lo contrario a la fe no es la incredulidad. Muchas veces decimos, es la incredulidad. No, es el temor. Y este padre no tenía temor a Jesús. Ese padre venía. ¿Por qué crees que vino a Jesús? Porque sabía que si había alguien que podía ayudarle, era Jesús. Se acerca a Jesús, dice: Jesús puede que sea la respuesta. Él ya había ido con tal persona, ya había ido a buscar otra ayuda. A lo mejor estaba como la mujer del flujo de sangre. Habían gastado todos sus cartuchos ya. Había ido con un doctor, con otro doctor, con un pastor, con otro pastor, a una iglesia, a otra iglesia, y nadie le podía ayudar. Y llega un momento donde dice: mi última opción es Jesús. Voy a ir con Jesús. Sé que Él es la persona que puede hacer el milagro en la vida de mi hijo. Y va, se acerca con confianza, pero no creía. Lo mismo, por eso pregunta, él está preguntando: ¿quieres ayudarnos?, le dice. ¿Acaso, puedes ayudarnos? ¿Qué es lo que hace? Escucha, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que alimenta la incredulidad? ¿Qué es lo que alimenta la incredulidad en nuestros corazones? Escucha, la incredulidad se basa en la desilusión por fallas en otros seres humanos. ¿Por qué estaba incrédulo este hombre? Porque había venido con los discípulos y no le habían ayudado. Había venido a busca de una solución y una respuesta a los discípulos y no le habían ayudado. Su expectativa que él tenía estaba totalmente hacia abajo, ya se había desbaratado. Decía: no hay quien me ayude. Había puesto su expectativa y esperanza en otra persona que no le respondió como él quería. Y empezó de una manera a entrar en una zona de incredulidad. ¿Qué fortalece la incredulidad? Nuestras experiencias pasadas en nuestra vida. Es que ya he ido aquí, es que ya he ido el otro. ¿Qué es lo que pasa? Escucha, nos acercamos nosotros a Jesús. Tú estás aquí porque te has acercado a Dios. No tienes temor a Dios. Tú te le acercas con confianza. Pero puede que estés en una zona de incredulidad. Dice: sí, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios suple las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por la sangre de Jesús hemos sido sanados, por sus llagas soy sanado. Sí, lo tienes en tu mente, tienes un conocimiento en tu mente. Hay versículos que has logrado memorizarte, pero dudas que Dios lo pueda hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque no estamos basándonos en que hemos ido a otros lugares, hemos buscado ayuda y no ha sucedido lo que queremos. Hemos orado y Dios no ha respondido de acuerdo a lo que nosotros deseábamos. Y empezamos a basarnos de acuerdo a las experiencias del pasado que hemos tenido. Hay gente, yo he estado en ambos lados, de aquel lado y de este lado, que vas en busca de una consejería o vas a dar una consejería y le dices a la gente: Dios puede hacer algo en tu matrimonio, Dios puede restaurar tu vida, hay una segunda oportunidad, Dios puede hacer algo en la vida de tus hijos. Y la gente de repente: es que si tú supieras cómo es Él, si lo conocieras cómo es Él, vieras que no es tan fácil. Que te mantiene en la zona de incredulidad, que te mantiene de una manera diciendo: sí, Dios puede, Dios es esto, pero no creo. Que te has basado según a la realidad de lo que tú ves y a las experiencias que has tenido. Cuando le dices a la gente: Dios puede hacer algo en tu matrimonio,
Y te dicen, ya he estado en un curso de matrimonios en tal parte, he ido a tal parte, he tomado consejería un montón de veces sobre este tema. Y tú no sabes, Dios puede rescatar y atraer a tus hijos. Es que mis hijos, tú no sabes, él está en un centro de rehabilitación, es adicto, mi hijo no quiere nada con Dios, mira esto. Y te dicen, ¿qué es lo que los mantiene en la zona de incredulidad? Las experiencias que ellos han vivido es más fuerte y aplasta la fe que pueda haber en ellos, y por eso nos mantenemos en una zona de incredulidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí sabes? ¿Sí te puedes a lo mejor identificar en que tú dices, yo creo, pero en realidad es que me cuesta creer que eso pueda suceder en mi vida? ¿Por qué te cuesta creer? ¿Por qué Él dice, si tú quieres? ¿Por qué le dice, si tú quieres? Porque Él no creía. Porque ya había tenido experiencias, te puedes imaginar, desde el nacimiento de su hijo. La Biblia no nos dice si iba su esposa, él iba solo. A lo mejor su matrimonio se había fracturado, se había roto. Hay un 90% que dicen de los matrimonios que tienen un hijo con un caso especial. El 90% de esos matrimonios terminan en separación. A lo mejor el padre ha de haber dicho, Jesús, o sea, tú no sabes lo que he batallado. Mi esposa se fue, se cansó, le partía el corazón ver a nuestro hijo de esa manera y se fue, nos abandonó. ¿Crees que puedas ayudarnos? Por eso estaba ahí, él lo creía. Versículo 22 le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si quieres. Claro que Él quiere. Dios puede restaurarnos. ¿Qué otra cosa alimenta nuestra incredulidad y nos ayuda a mantenernos en una zona de incredulidad? Versículo 20. Versículo 20. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó, ayúdame, ¿qué le causó? No los oigo, ¿le causó qué? ¡A Jesús! Los traje a tus discípulos, lo traje a la iglesia y no me ayudaron. Lo traigo para que ores por él y se vuelve a convulsionar. No manches, no te pases. O sea, está con Jesús y el niño, el joven, se vuelve a convulsionar. ¿No te ha pasado que de repente tú vienes a la iglesia y te determinas a buscar a Dios o quieres hacer las cosas bien en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como madre, como hijos? Quieres empezar a hacer las cosas bien. A lo mejor has tenido una semana de infierno y hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y dices, vayamos a buscar a Dios, vayamos a la iglesia, vayamos, acerquémonos. Y vienes y de repente te acercas y las cosas vuelven a convulsionar. Vuelve a convulsionar el matrimonio, los conflictos, los hijos, la economía, la salud, la sociedad. Te das cuenta que está convulsionando. Tú dices, me acerco y vuelve a pasar lo mismo. Me acerco a Dios y las cosas vuelven otra vez a la misma situación. ¿Hasta cuándo va a dejar de convulsionar? ¿Sabes qué alimenta? Y es por eso ahí donde muchos retrocedemos y permanecemos en una zona de incredulidad, porque la intimidación nos logra y nos lleva a permanecer en una zona de incredulidad. La intimidación, cuando tú quieres y de repente se envuelven a convulsionar las cosas, vuelven los problemas. Y te está gritando la realidad de lo que tú estás viendo.
aquello que tú no has podido superar, aquello te vuelve a decir, no van a cambiar. Tiene tantos años así, ¿y tú crees que va a cambiar ahorita? Mira, o sea, mira, está convulsionando. Tu hijo está convulsionando, está adicto a la pornografía. ¿Tú crees que va a haber un cambio? Mira, el matrimonio se está convulsionando, está yendo. Mira tu economía. ¿Tú crees que Jesús puede? Mira, te acercas con Él y vuelve otra vez a convulsionar. El padre está desesperado, está intimidado. ¿Tú crees que cuando el niño convulsionó iba a intimidar a Jesús? Para nada. La intimidación venía para el padre en decir, no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Permanece en tu zona de incredulidad. Sí, Jesús es chido. Jesús es bien buena onda. Jesús puede, pero no es para ti. Es lo que te tocó. Y ese hombre pregunta, ¿quieres? O sea, ¿quieres Jesús? Claro que quiere. Hay gente, ¿has escuchado gente que dice, si Dios quiere? A mí me vuela la cabeza cuando tú le dices, ¿qué onda? Nos vemos mañana en la iglesia. Si Dios quiere. Claro que quiere que vengas a la iglesia. Cuando le dices, nos vemos en la fiesta, hasta ahí mero, ahí nos vemos. O sea, ahí Dios no saben si quiere. Ellos van a estar, quiera o no quiera. ¿No? La gente dice, si Dios quiere, claro que quiere. ¿Por qué? Porque yo volteo atrás y veo a la cruz hace más de 2000 años y veo al Padre dando a su Hijo Jesús para perdonarnos, para rescatarnos, para liberarnos, para darnos la vida conforme a su divino poder y vivir una vida como Dios manda. Dios diciéndome, Bernardo, sí quiero hacer algo en tu vida. No es que si Dios quiere, es si queremos nosotros salir de nuestra zona de incredulidad para poder tomar aquello que Dios nos quiere dar. No es si Dios quiere bendecirte. No es si Dios quiere restaurar tu matrimonio. No es si Dios quiere rescatar a tus hijos de donde se encuentran. Ay, mis hijos están en la iglesia, pastor. A veces nuestros hijos pueden estar en la iglesia y pueden estar más perdidos que aquellos que están afuera. Claro que quiere, pero a veces las circunstancias, la realidad de la vida, lo que vemos, nos ha llevado a dudar y a creer que Dios quiere hacer las cosas. Pero fíjate lo que dice versículo 24. ¿Me ayudas, Karina, por favor? ¿Sí estoy siendo claro? Versículo 24. Vamos a leer 23. ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús, yo creo que lo vio y se rió de él y le dijo, ¿cómo que si puedo? O sea, Andrés, me preguntas que si puedo. ¿Me estás preguntando que si yo puedo? Claro. Y le contesta, todo es posible si uno cree. Y fíjate la reacción del Padre. Al instante, ¿qué dice? No os oigo. Al instante, ¿el Padre qué? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Está con signos de qué? Exclamación.
Es un padre que está angustiado. Olvídate, él no ora. Sí, Padre Santo. Como dice la frase de Paulo Coelho, esa oración tan linda por los hijos. No, él rompió protocolos. Él rompió la religiosidad. Él rompió con todo y dice, él empezó a gritar y él está clamando. Dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Está totalmente desesperado. Un padre que ha visto a su hijo crecer. Yo me cerraba ayer mis ojos meditando en esto, queriéndome meter en la mente de ese papá, en el corazón de ese papá. Ese padre está desesperado, está viendo a su hijo desde nacimiento convulsionando. Yo creo que vino a los pies de Jesús y le dijo, Padre, ayúdame. Tengo un hijo que ha convulsionado desde la niñez. Se ha ahogado, lo he tenido que rescatar. Mira, su piel está quemada de las veces que ha caído en el fuego y hemos llegado tarde a rescatarlo. Sufre de bullying por sus amigos al verlo cómo se convulsiona. Nadie me ha ayudado, no hay quien me ayude. Estoy cansado, estoy harto, estoy desanimado, estoy decepcionado. Padre, ayuda a mi incredulidad. Ser un padre. A Jesús no le impresiona, a Jesús no le asusta la incredulidad. ¿Sabes qué es lo que a Jesús le asusta? Ver corazones religiosos y apáticos que no tienen las ganas para levantar un clamor cuando ellos lo necesitan. A Jesús lo que le asusta es la religión que apacigua los corazones para que no levanten un clamor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí como iglesia? Salir este domingo con una información más, decir, estuvo chida la predica, más o menos la alabanza, estuvo más o menos. Es lo peor que nos puede pasar como iglesia, salir calificando una reunión o lo que pasó aquí. Y salir con más conocimiento bíblico y llenándonos de Biblia, pero no vivir en una zona de fe y permanecer en una zona de incredulidad de nuestra vida. Cuando las cosas en nuestro matrimonio se están convulsionando, tenemos hijos que se están convulsionando, nuestra salud, nuestra economía, una ciudad que se está convulsionando, una nación que se está convulsionando, donde todo se está yendo a la fregada y no hacemos nada para levantar un clamor y decir, ayúdanos. ¿Sí me explico? Ayúdanos. Se están convulsionando, Jesús, las cosas. Es que hay que guardar protocolos. No, a Jesús no le importa un corazón incrédulo. Jesús lo que le causa y le asusta es un corazón que en su religiosidad y en su conocimiento bíblico ha dejado de clamar. ¿Qué se está convulsionando en tu vida o en tu familia? Y simplemente lo ves. Y lo ves. La gente decía, ha quedado como muerto. ¿Tú ves? De repente dices, hijo, creo que aquí ya murió. Pero permanecemos en esa zona donde decimos, aquí me quedo. Aquí me quedo. Aquí estoy bien. Acabo, pues así nació. Es lo que me tocó. Es la vida que Dios quiere para mí. Es el matrimonio, me tengo que acostumbrar a como él o como ella es. Son los hijos que Dios me dio y los voy a amar así como son. Y sí, los vamos a amar como son.
pero jamás conformarnos. Amolado nací y amolado voy a vivir el resto de mi vida. ¿Qué se está convulsionando en tu vida? Y fíjate, con esto quiero terminar. Versículo 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó, ¿qué? Ayúdame, ¿qué? Otra convulsión. Jesús, lo traigo con tus discípulos, no me ayudan. Lo traigo que ores por él y convulsiona. No, creo que aquí ya estamos en esto. Y otra vez lo mismo. Buscamos aquí y otra vez lo mismo. Ya estoy cansado. Estoy enfadado. ¿Sabes qué es lo que el Padre está aprendiendo? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando al Padre? Es a tratar, a confrontar la incredulidad que había en su propio corazón. El Padre Jesús está confrontando al Padre con la incredulidad que él tenía. Le está diciendo, está enseñándole Jesús al Padre, él no se da cuenta. Pero Jesús lo que le está enseñando permite que se convulsione el chamaco en algunas ocasiones. Y Jesús lo que le quiere enseñar es: mira, tu hijo se está convulsionando. La realidad es esa. La realidad que te has enfrentado y lo que ha intimidado tu vida es esa. Tu hijo al que amas, que casi ha muerto, que el mismo infierno se lo ha querido tragar, es esa. Esa es la realidad, pero hay una realidad que está por encima de esa. Y quiero que aprendas a fijar tus ojos no en la realidad que te rodea, porque si tú ves la realidad de lo que todo te está rodeando, en verdad te vas a mantener en una zona de incredulidad y te vas a hundir. Tienes que aprender a poner tus ojos en la realidad de la persona de Cristo. Cuando le dice: ¿cómo que si puedo? Claro que quiero. Pero tienes que creer. Yo voy a hacer algo en tu hijo. Voy a hacer algo en tu matrimonio. Voy a hacer algo en los hijos. Voy a hacer algo en esa área la cual se está convulsionando en tu vida. Yo voy a hacer algo, pero pon tus ojos en Jesús. ¿Cuál ha sido el problema? En que has estado buscando una solución en todo lo que ves, en todo lo que hay. Tienes que aprender que hay una esperanza, que está en la persona de Jesús. Yo fuera un mentiroso que te dijera: ven a Cristo, ven a Jesús, tu vida va a ser totalmente, nunca jamás tendrás un problema, nunca jamás tendrás una convulsión. Nunca jamás tu matrimonio va a pasar una crisis. Tus hijos van a ser perfectos. Tu economía te va a ir para arriba. Jamás vas a pasar eso. Fuera un mentiroso y tú ibas a salir de este lugar con una expectativa de algo que no es real. Y cuando pase, te vas a desinflar y te vas a desanimar.
Pero yo no quiero que salgas con esa expectativa de aquí, de decir jamás voy a convulsionar. No. Quiero que salgas con una esperanza de saber que a pesar de que las cosas se convulsionen, tenemos una respuesta y una esperanza en la persona de Jesús, quien lleva nuestra vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, y el que nos dice que al que cree todo le es ¿qué? Posible. Le está diciendo sí. Ahora que operaron al pastor Robert, el doctor nos decía la cirugía que voy a hacer en la vida de él por una malformación que tenía. Dice, no es para que él deje de convulsionar. Puede, y hay la gran posibilidad de que nunca más vuelva a convulsionar. Al principio todos creíamos que era para que ya no convulsionara. Dice, no. Es para que si llegue a convulsionar, dice, no tenga un derrame cerebral, y eso puede ser algo peor, que él muera o quede en un estado vegetal. Y es lo mismo, hay situaciones en las que vamos a avanzar y va a seguir convulsionando de repente el matrimonio, de repente los hijos, de repente la economía, de repente la salud. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos? A que no vivamos en una zona de incredulidad, sino que mantengamos nuestros ojos en la esperanza que hay en Cristo. A pesar de lo que vemos, la realidad, eso es real, eso es verdad. Es verdad, tengo un hijo que convulsiona, pero no es la verdad absoluta. Es verdad, pero no es la verdad absoluta. Es verdad, tu matrimonio está en un caos, pero no es la verdad absoluta. Hay una verdad que es por encima de eso. Y esa verdad viene y se manifiesta y Cristo es glorificado cuando ponemos nuestros ojos en la persona de Él y dejamos que Él obre en medio de nosotros. Y al último viene Jesús. Versículo 26. Versículo 26. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús, sabiendo ya la respuesta de lo que él había hecho, aunque ante los ojos de la multitud y los ojos del Padre parecía que todo se había acabado, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho, ¿qué dice? Se puso de pie. ¿Tú crees que a Jesús lo iba a detener la incredulidad del Padre? ¿Tú crees? No. ¿Tú crees que a Jesús lo detiene nuestra incredulidad? Claro que no. No lo detuvo ni la misma muerte, mucho menos la incredulidad. Y Jesús viene y se acerca, extiende la mano y le dice: ven, levántate. Todos estaban en silencio, así como están ahorita. Nadie hablaba, nadie decía. Todos estaban pensando: se murió. Ni Jesús le pudo ayudar, ni los discípulos, ni los maestros de la ley, ni el clamor del Padre, ni Jesús. Y se murió. Jesús ya tenía planeado y sabía lo que él iba a hacer. Vi una película hace poco. Me quedó, ni me acuerdo el nombre de la película. Y la madre le enseñaba a la hija que Dios había escrito la historia de ellas. No es película cristiana. Y de repente pasan una situación difícil. Y la niña, cuando están pasando por un momento difícil, la niña voltea y le dice a la mamá: mamá, a Dios se le cayó el lápiz en este momento.
Dios sabía lo que iba a hacer. Quien necesitaba el milagro no era el hijo, era el padre. Necesitaba salir de esa zona de incredulidad. Yo te hago esta pregunta: ¿te has encontrado o te encuentras en una zona de incredulidad? Sabes que Dios es bueno, sabes que Dios está contigo, sabes que Dios es una respuesta, pero tú dices: me cuesta creer. Me cuesta creer. Lo tengo aquí. Tengo la mente en mi cráneo, en mi cerebro. Tengo los versículos. Tengo lo que dice la Biblia. Pero me cuesta creerlo aquí. Y te has acostumbrado a que las cosas convulsionen en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Y tú dices: ya, he ido a la iglesia y las cosas siguen igual. He estado en curso de matrimonios y seguimos igual. Por eso es que la gente no viene a veces a la reunión de matrimonios. ¿Sabes por qué es una de las reuniones con menos asistencia siempre? Porque estamos incrédulos que las cosas puedan cambiar en el matrimonio. Yo me preguntaba antes y me frustraba por qué los matrimonios no vienen. Porque viven bajo una zona de incredulidad que les impide creer que Dios pueda restaurar y hacer algo en su matrimonio. Hola. Por eso no te agüites, Álvaro y David. ¿Qué es lo que está convulsionando en tu vida? ¿Qué es aquello que está convulsionando en tu vida? Pero tampoco has levantado un clamor diciendo: sácame de esta zona de incredulidad. Sí creo, pero la verdad es que no creo. ¿Sí me expliqué? ¿Qué es lo que está convulsionando?